Hoy vamos a seguir con nuestro estudio que la iglesia ha venido teniendo sobre el libro de Mateo. Si está muy duro me avisan para no. Y hoy vamos a estudiar el pasaje que está en Mateo capítulo 14. Versículos 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. No lo vamos a leer ahorita, vamos a ir leyendo por porciones. Además ustedes también ya lo conocen, creo que lo han leído muchas veces, lo han estudiado, lo han escuchado, que nos habla de la alimentación de los 5,000, un milagro más en el ministerio de Jesús. Entonces no lo vamos a leer en este momento, sino que lo vamos a ir leyendo poco a poco. El Evangelio de Mateo comienza con la historia del rey Herodes. Ustedes y nosotros, bueno, que hemos estado estudiando Mateo en este tiempo, saben muy bien, en los primeros capítulos de Mateo, ¿qué historia hay? La historia de un rey llamado Herodes persiguiendo a Jesús para matarlo, ¿verdad? Fue cuando mandó matar a todos los niños porque había escuchado que había nacido el rey de los judíos y tenía celos y dijo, no, toca matar a todos los niños. Es una persecución contra Jesús. Así empieza el libro de Mateo en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Mateo, también empezando el Evangelio, habla del ministerio de Juan el Bautista, el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Y ahora en este capítulo 14 del que nos vamos a ocupar hoy, vemos otro Herodes, no era el mismo, pero otro Herodes, de la misma familia de los Herodes, buscando a Jesús para matarlo, porque fue lo que hizo con Juan el Bautista. Herodes mandó matar a Juan el Bautista en la cárcel y estaba buscando a Jesús también para matarlo, porque dice la Escritura que pensaba que Juan el Bautista había resucitado. Eso era lo que creía de Jesús. Dijo, no, me resucitó, lo tengo que volver a matar. Entonces también vemos una persecución contra ese Jesús. Y en este capítulo 14 vemos el fin del ministerio de Juan el Bautista. La alimentación de los 5,000 es el único milagro relatado en los 4 evangelios, lo que resalta su importancia. Está en Mateo 14 del 13 al 21, que es el que estamos leyendo hoy. Está en Marcos 6 del 32 al 44. Aparece en Lucas 9 del 10 al 17 y en Juan 6 del 1 al 14. Así que es un relato que está en los 4 evangelios. Jesús hizo milagros ¿para qué? Para mostrar su poder sobre la naturaleza, cuando calmaba los vientos, las olas que precipitaban sobre las barcas, para mostrar su poder sobre la enfermedad cuando sanaba a todos los enfermos, para mostrar su poder sobre el reino de las tinieblas cuando libertaba a los que estaban endemoniados, para mostrar su poder sobre la muerte cuando resucitó, por ejemplo, a Lázaro. Este capítulo 14 presenta 3 milagros íntimamente relacionados. Si ustedes lo pueden mirar ahí, porque algunas Biblias tienen unos títulos. 3 milagros relacionados. Jesús alimenta a 5,000 personas, camina sobre las aguas y sana a muchos enfermos. Aquí en este pasaje y luego en Genezaret. Entonces son 3 milagros que vienen ahí como liados. Lo que está pasando en este momento es que Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. Ahorita que vamos a leer, ustedes se van a dar cuenta, se entera de la muerte de su primo Juan el Bautista y se aparta a un lugar desierto, porque seguramente quería estar un poco solo, aislado, por el dolor que le produjo la muerte de Juan. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar, o siempre vemos que era muy normal, que se le murió Juan el Bautista y él estaba muy tranquilo? No, en su humanidad Jesús sintió dolor. También estaba huyendo un poco de Herodes Antipas, el que lo estaba persiguiendo para matarlo. Porque ya sabemos que en muchas ocasiones vemos en la Biblia que intentaban matar a Jesús y él huía. ¿Porque le daba miedo? No, porque no había llegado su hora. Dice que alguna vez lo trataron de empujar por un precipicio y él se escapó, él huía de ellos. Era porque no había llegado su hora que él se escapaba. Estaba huyendo un poco de este Herodes y finalmente no se fue solo, se fue con sus discípulos. Llegaron a un lugar llamado Betsaida, según nos lo narra el pasaje en Lucas, capítulo 9.
Estaban en un lugar lejano de cualquier población cercana. Era muy difícil ir a buscar comida. Los judíos también dividían el tiempo en etapas o vigilias. Ustedes han escuchado o han leído en la Biblia la cuarta vigilia, la segunda vigilia. Parece que era de noche, porque las vigilias estaban repartidas de 3 a 6 de la tarde, de 6 a 9, de 9 a 12. Y según el versículo 15 de nuestro pasaje en Mateo, dice que ya anochecía. Entonces creemos que eran como entre 6 y 9 de la noche, era un poquito tarde, ya anochecía. También estaban en un lugar desierto. ¿Qué clima estaba haciendo? Parecía primavera, y los que han tenido oportunidad de pronto de estar en Europa, en otro país o en los estados saben que primavera, bueno, depende, pero por lo menos en Francia llueve mucho en la primavera. Es un clima más o menos. Y por lo que nos dice el Evangelio de Marcos de que Jesús hizo recostar la gente sobre la hierba verde, pues nos muestra que era primavera. La hierba estaba verde. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Todos estos daticos nos sirven para entender un poco el contexto de en qué se desarrolló, en qué contexto se desarrolló esta historia. Miremos por un momento, no vayan a perder Mateo, pero miremos en Marcos. Miremos un momento en Marcos, está también este pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 30. ¿Lo tienen? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estaban pero cargados. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, los pobres, Jesús y sus discípulos querían salir, descansar, aislarse un poquito por la tristeza que tenían de la muerte de Juan el Bautista, por el cansancio de todo el ministerio que venían ejerciendo, pero no fue posible. La gente los pilló y salieron caminando y se investigaron dónde estaban y allá llegaron. No pudieron descansar. Pero aquí vemos a Jesús y sus discípulos en un contexto de cansancio, dolor, agotamiento. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora la pregunta para nosotros hoy, empezando a estudiar este pasaje. ¿Quiénes se sienten así? Solos, agotados, tristes, muchas veces quizás por la muerte de un familiar cercano o por un mal recuerdo. ¿Quiénes se sienten en esta condición? ¿Quiénes se sienten tan cansados que lo único que quieren es aislarse, estar solos? Pues hermanos que me están escuchando, Jesús también se sintió así. En su humanidad tenía dolor, tristeza. Acababan de matar a su primo amado y de una manera muy violenta porque lo decapitaron. Juan el Bautista, sobre todo, era la persona a quien había dedicado su vida a preparar el camino para la llegada de Jesús, el Mesías. Había entregado toda su vida por causa de Jesús, pues Jesús estaba triste. Uno de los grandes profetas, que dice la Biblia que entre los nacidos de mujer no se levantó nunca otro como Juan el Bautista, acababa de ser asesinado por denunciar, por proclamar la verdad, por denunciar el pecado, por hablar justicia. Era triste la situación. Y por eso, empezando este pasaje, nosotros podemos notar que Jesús conoce muy bien nuestra condición porque Él la vivió. Él conoce nuestro dolor. En Hebreos 4:15, no lo busquen, pero dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso te entiende. Por eso te entiende la condición en la que estás hoy o la que algún familiar cercano o amigo está. El Señor Jesús entiende muy bien por lo que estamos pasando, porque Él vivió todo esto. Aparte de la tristeza, ellos estaban muy cansados del trabajo invirtiendo en vidas.
sabiendo aún que muchos de los que iban a presenciar estos milagros era solo en sus emociones. Iban a recibir el pan y los pescados, iban a comer, recibían un beneficio y después se desaparecían. ¿No les ha pasado esto? Usted le invierte a personas, les invierte, les dedica y después se desaparecen. Porque en Juan capítulo 6, versículo 2 dice que la gente lo seguía, era por las señales que hacía. Porque sanaba, porque daba provisión, porque les hablaba muy bonito. En Juan 6:15 dice que querían hacerle rey, pero porque suplía sus necesidades, porque les podía librar de la opresión de los romanos. Por eso le seguían. Pero a pesar de todo esto, nunca Jesús dijo, yo no voy a invertir más en esta gente interesada. ¿Cuándo escuchamos a Jesús diciendo esto? Él siempre estuvo ahí. Y en este pasaje hoy vamos a ver 3 lecciones que Jesús les quería dar a sus discípulos y por supuesto son para nosotros hoy en este pasaje. Primera lección, una lección sobre compasión. Miremos los versículos, ahora sí vamos a Mateo. Estábamos en Marcos, vamos a nuestro pasaje, Mateo 14, y vamos a mirar los versículos 13 y 14. ¿Estamos ahí? Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hasta ahí, esta es la primera parte del pasaje. Se habían apartado a descansar, pero ahí llegó toda la gente y dice que se vinieron muchos a pie desde otras ciudades. ¿Por qué Jesús los atendió? Por una simple razón, compasión. Compasión es una palabra que tiene la traducción en un verbo griego que se llama esplagenizomai, que se encuentra 5 veces en el libro de Mateo y 12 veces en el Nuevo Testamento. Significa fuerte retorcijón en los intestinos. Uno dice, ¿qué significado tiene eso? Pues para los griegos en los intestinos es donde están metidas las emociones, entonces por eso esa palabra significa eso, pero es como un dolor profundo de compasión, de dolor por otros, por la necesidad de otros. Eso significa compasión, dolor por la necesidad de otros. En Marcos, en el capítulo 6 de Marcos, también hablando de este milagro, dice que Jesús los veía como unas ovejas sin pastor. Los veía desorientados, confusos, necesitados. La gente caminó una gran distancia para llegar allí. Es lo que decimos. Cuando uno quiere algo, no existen obstáculos, no hay barreras. Todas las demás cosas son excusas. Todas estas personas no les importó que estuviera quizás haciendo un poco de frío o quizás lloviendo por la primavera. No les importó nada. Caminaron un largo viaje. Se expusieron a todo durante ese viaje. Llegaron extenuados, sedientos, hambrientos de ese largo viaje. Valía la pena cualquier sacrificio para encontrarse con Jesús. ¿Nos dice algo esto? Vale la pena cualquier sacrificio para encontrarse con Jesús. Una pregunta, ¿cómo llegaron los cojos, los paralíticos, los ciegos y otros que quizá no podían caminar por su enfermedad? Exactamente. Nunca, a veces uno no piensa en eso. ¿Cómo llegaron desde otras ciudades los cojos, los paralíticos, los mancos, los ciegos? Se esforzaron mucho, por supuesto. Su fe los hacía avanzar. Tuvieron también que haber sido ayudados por familiares y amigos para llevarlos a Jesús. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer eso? A caminar kilómetros con un paralítico aquí al hombro para llevarlo a que tenga un encuentro con Jesús. Eso se llama compasión. Esta debe ser nuestra labor, primeramente, hermanos. Esta fue la lección primera que el Señor les enseñó, compasión. Llevar las cargas de otros y acercarles a Jesús, como aquellos camilleros que llevaron al paralítico y rompieron una casa donde estaba Jesús y lo bajaron por ahí en medio de una gran multitud. Yo no sé cómo hicieron,
y se entraron para llevar a ese paralítico a Jesús. Ay, no solo la multitud estaba cansada, los discípulos también. Venían de una jornada bien cargada, como lo acabamos de leer en los versículos 30 al 33 de Marcos 6. Pero aún en medio de su fatiga, atendieron la gente, porque Jesús les estaba dando una lección de compasión. Miremos los versículos 15 y 16. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: ay, Señor, mira bien, el lugar es desierto, la hora ya va pasada, despide la multitud para que vayan allá tranquilos por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Nos gusta el facilismo, ¿verdad? Estamos cansados y entonces nos olvidamos de la necesidad de otros. La mayoría aquí, si no todos, trabajan en alguna empresa. Yo también trabajé muchos años en empresas y no hallamos la hora de que ya digan: se terminó la jornada para salir corriendo. Yo recuerdo que en la mayoría de veces donde trabajé a las 5 ya se terminaba la jornada laboral y faltando un cuarto tenía la cartera lista para que rápido salir. Muchas personas en los restaurantes empiezan: Dios mío, que no entren más clientes, que se vayan, que se pierdan, que no lleguen porque ya nos queremos ir de aquí. Que no entre ni un cliente más, queremos descansar. Y es bien merecido. Pero hermanos, podemos ir una milla más cuando alguien necesita ayuda. Podemos ir una milla más. Los maestros en los colegios. Yo no sé si todavía existe, Milena, el timbre que se terminó. Bueno. No hayan la hora de que suene el timbre para decir: ay, por fin despacho este muchachitos que se van para la casa, que me tienen aturdida. Nicolás también lo sabe. Se acabó esto, por fin, Dios mío. Aún pastores y líderes, nosotros cuando estábamos pastoreando con Wilson decíamos: ay, ya no más, ay, acabamos de salir de una consejería y llegó otra y otra. No, ya no más, que se arreglen allá solos. Y cansados. A veces decimos: ay, no, ya vayan y busquen al Señor, arréglenselas como puedan ustedes, estamos cansados. ¿Se imaginan los discípulos ayudando a acercar a los cojos, los mancos, cargando los paralíticos para que Jesús los sanara? Estamos hablando de 20,000 personas o más, porque la Biblia dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. O sea, estamos hablando de más de 20,000 personas. Era un trabajo agotador. Ellos también, los discípulos también tenían hambre, sueño, frío, dolor en los pies. Y por eso para ellos lo más fácil era: bueno, Señor, ya está bien por hoy. Se cierra la campaña de sanidad. Despídelos, que se las arreglen como puedan para ir y que coman en otro lado. En Marcos 6:37, en el otro pasaje también en Marcos, le dicen a Jesús: estás diciendo, porque en el pasaje de Marcos Jesús le dice: vayan y busquen para que les den de comer. Los discípulos le dicen: estás diciendo que vayamos nosotros con este cansancio y caminemos quién sabe cuántas millas y pongamos de nuestro dinero para buscar comida. Ni siquiera con 200 denarios, ni siquiera con el salario de un jornalero de no sé cuánto tiempo alcanzaría. Pero la orden de Jesús era clara: dadles vosotros de comer. Era una cuestión de compasión. No dejen la gente sola. Segunda lección. Vamos a mirar los versículos 17 al 19. Una lección de obediencia y fe. Una lección de obediencia y fe. Versículos 17 al 19. Y ellos dijeron: de todas maneras, Señor, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Despáchalos, despídelos. Esto no alcanza para nadie. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Miremos un momento en el pasaje de Marcos 6.
en el versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Dios actúa así. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que alimentar esta multitud. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tienes en tu mano? Él nos pide siempre algo, hermanos. Escuchemos bien. Una lección de obediencia y fe. Dios nos pide algo. Él quiere que actuemos, porque así se activa nuestra fe. Por ejemplo, lo que pasa con la oración. El Señor podía resolver todos los problemas, contestar todas las peticiones, solamente con un soplo y ya. Pero Él decidió que la iglesia participe. Él decidió que la iglesia actúe, que se levante, que ore, que haga algo. El Señor lo decidió así. Él podía haber dicho, cierren todos los ojos allá en ese lugar donde estaban. Cierren los ojos y cuando abran los ojos ahí está el pan y el pez para cada uno, ¿sí o no? Pero Él no lo quiso hacer así. Él lo quiso hacer a través de sus discípulos, a través de la iglesia. Aquí los discípulos estaban diciendo, ok, Señor, te damos nuestro tiempo, pero el problema es que no tenemos nada para dar. Bueno, nos quedamos aquí, está bien, aguantémonos los pies cansados, pero no tenemos nada para dar. Él les dijo, ¿qué tienen? Traigan lo poco que tienen y van a ver la gloria de Dios. Traigan lo poco que tienen. En Juan 6:9 dice, esto es muy poco para tantos. Y a veces decimos, es que yo no tengo nada. Es que usted no sabe que yo ni siquiera tengo conocimiento bíblico. Es que yo no tengo dones. Es que yo soy como torpe. Yo no tengo nada para dar. Es que esta iglesia tan pequeña, ¿qué puede hacer con tanta necesidad en el mundo? Es que este pobre grupito, ¿qué podemos lograr? Hermanos, en las manos del Señor, ese pan se multiplica, ese pez se multiplica en las manos del Señor. Humanamente, lo poco que tenemos no alcanza para nada, pero en las manos de Dios se multiplica. Este es un principio en la Biblia que no cambia. Dios nos pide algo. Yo entrego mis dones, mis talentos, mi tiempo, se me devuelve multiplicado. Claro, muchos se aprovechan de este principio y entonces empiezan a meter el dinero y entonces dicen que como todo lo que yo doy se multiplica, entonces muchas personas que abusan de la gente y en las iglesias dicen, como me imagino que ahorita Andrés compartió, entonces como Dios multiplica, entonces usted ponga 100,000 que le va a llegar 1,000,000. Esto no tiene nada que ver con eso. ¿Que yo debo aportar generosamente? Sí, porque Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen lo poco que se les ha dado y vienen a pobreza. Este es un principio. Los discípulos recibían el pan y el pez de las manos de Jesús, repartían y se multiplicaba, repartían y se multiplicaba, repartían y se multiplicaba, pero no por ellos, el Señor, esto venía del Señor, ese es el principio. Lo poco que tengo en las manos del Señor se multiplica, pero yo tengo que repartir. Debo esforzarme para que Dios multiplique mis fuerzas. Yo le decía a Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia está dada, yo me tengo que esforzar. Dios quiere una iglesia viva, que se despierte, que actúe. Yo prefiero que Dios multiplique lo poco que tengo para que sea fructífero y no tratar de conseguir mucho en mis propias fuerzas. Entonces, hermanos, ¿qué tienes en tu mano? Entrégale al Señor lo poco que tienes. ¿Recuerdan el pasaje de la viuda de Sarepta? Elías, el profeta, le dijo, vengo de parte de Dios y quiero que me des algo de comer. Y la viuda le dijo, no tengo absolutamente nada. Estoy acá esperando dejarme morir con mi hijo. Solamente tengo un poquito de harina y un poco de aceite. Y Elías le dijo, ok, hazme una torta. Una torta. Te estoy diciendo que solo tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite.
Y Elías le dijo, eso que tienes en tu mano se va a multiplicar en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios viviente. No digas yo no tengo nada. No digas yo no tengo nada para dar, porque Dios quiere que revises lo que tienes y en las manos del Señor va a ser algo fructífero. Será de mucho beneficio. Así que hermanos, hoy mismo ustedes tienen que revisar en su vida qué es lo que tengo, cuántos dones, talentos tengo, quizás tengo tiempo, tengo algo de dinero. Voy a ser generoso, voy a repartir, voy a dar de mi tiempo, voy a dar de mis talentos, pero sí tienes algo y mucho para dar. Elías le dijo a la viuda que le hiciera una torta y efectivamente la palabra del Señor se cumplió, el Señor multiplicó. Y hay otro pasaje muy similar al que estamos viendo de la multiplicación de los panes y vamos a mirarlo en Segunda de Reyes. Ese sí lo vamos a mirar un momentico, no vayan a perder Mateo. Segunda de Reyes capítulo 4. Versículos 42 al 44. ¿Alguien que por favor lo pueda leer? ¿44? ¿Se dan cuenta que era el profeta Eliseo? Una vez más, el Señor multiplicando los panes aquí. Quería que leyéramos ese pasaje porque es otra referencia que nos muestra un pasaje similar de cómo el Señor multiplicó lo poco, los pocos panes que habían. Y el siervo le dijo, pero es que son 100 personas, tengo 4 panes de cebada. Le dijo, en el nombre del Señor será multiplicado. Los discípulos recibían el pan y en las manos de Jesús lo repartían y se multiplicaba. Así que tenemos una tarea, hermanos. Tenemos que alimentar una multitud hambrienta, sedienta, con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Lo tienes guardado en una canastilla? El niño que estaba allá escondidito con los 5 panes y los 2 peces, nunca se imaginó lo que iba a suceder a través de eso poco que él tenía. Y para terminar, tercer principio. El tercer principio que yo creo que el Señor les estaba enseñando es recoger los pedazos. Versículos 20 y 21 de nuestro capítulo 14 de Mateo. Regresemos a Mateo. Nuestros últimos versículos que nos faltan para leer. Mateo 14, 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo no creo personalmente que el Espíritu Santo haya permitido que quedara plasmado este detalle en las Escrituras sin tener un propósito. Jesús les estaba enseñando otra lección, como las muchas lecciones que vemos en todo el Nuevo Testamento que les daba, usando cosas materiales, usando elementos que usamos en la cotidianidad, usando historias, fábulas, parábolas. Se repartió la comida, ya todos estaban saciados, porque solo lo que viene de parte del Señor produce satisfacción, ¿verdad? Solo lo que viene de parte de Dios produce satisfacción, así que toda la gente ya estaba tranquila, contenta, satisfecha.
igual que pasó en Juan 4 con la mujer samaritana. Él le dijo, dame de beber. El Señor le dio toda una lección a la mujer samaritana y le dijo, cualquiera que beba de esta agua que está aquí, normal, volverá a tener sed. Pero en las manos mías, el que beba el agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Estará saciado y satisfecho para siempre. Entonces, hermanos, ¿para qué los pedazos? ¿Para qué las canastas llenas de pedazos? Lo que sobró fueron exactamente 12 cestas llenas de pedazos. Y eran 12 discípulos, una para cada uno. Lo que yo pienso es que Jesús también quería recordarles algo más. Quizás ese pan, esas migajas, esos pedazos lo iban a repartir en los que no alcanzaron a llegar, porque si lo guardaban para ellos, eso ya se endurecía, eso no se podía guardar de un día para otro. Lo que pasaba con el maná, que el Señor les dijo, coman lo de hoy, no lo guarden. Entonces esas 12 cestas, yo creo que cuando ellos miraban esas canastas, tuvieron que entender que el Señor les estaba recordando algo a mi manera de ver. No se olviden de los que están afuera hechos pedazos. El Señor les estaba dando otra lección. Cojan esa canasta cada uno, son 12. Miren esos pedazos. Recuerden la gente que está afuera hecha pedazos, gente rota, como dice un predicador, gente desbaratada, gente sin esperanza, gente necesitada de ser reparados, que necesitamos llevar a Jesús. Así como Jesús usó el pan y el vino en la cena como símbolos de su cuerpo y de su sangre, para que cada vez que tomamos la cena, siempre que vemos ese pedazo de pan triturado, digamos, así fue triturado el cuerpo de Jesús. Para que cada vez que vemos ese vino, digamos, así fue derramada su sangre. Este recordatorio nos muestra que quizás ellos vieran esos pedazos y decían, sí, hay mucha gente afuera hecha pedazos. Lo que dije ahorita, quizás la iban a repartir afuera, no sé, pero yo creo que aquí hay algo más. En Juan 6:12 les dijo que no se pierda nada, en el pasaje mismo, pero en Juan dice, no quiero que se pierda nada, aquí hay algo más que tenemos que entender, hay que ir por aquellos por los que nadie apuesta ni un peso, los necesitados de ser reparados, de ser reformados. Yo recordé haciendo este sermón que con mis hermanas Cristina y Lucy de pequeñas teníamos un juego. Y es que nosotros cogíamos unas hojas y pintábamos unas muñecas, pero nosotras no sabíamos dibujar y hacíamos unas muñecas horribles. Entonces y a veces a propósito las pintábamos bien feas, porque mi hermana Lucy, ella tenía un don de dibujar y ella las arreglaba y las dejaba lindas. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo hace? La voy a hacer más fea para que no la pueda. Y pintábamos unas muñecas horribles y se las pasábamos y ella las dejaba como unas modelos. Preparando esto de gente rota que necesita ser reparada, recordé ese juego y decíamos, así es lo que el Señor quiere hacer. Si nos sentimos esos juguetes dañados, rotos, por un pasado difícil, por una circunstancia difícil, hay mucha gente desbaratada, rota, enferma, triste, sin esperanza, como esos pedazos. El Señor les dijo, no los desechen, no los boten. Nada, que nada se pierda, que nada se desperdicie. Necesitamos llevarlos al maestro, al taller de la reparación, para que sean renovados, reparados, reconstruidos, reformados. Y me uno al pensamiento del cantautor cristiano Marcos Vidal. En una de sus canciones dice, no quiero ser de los 5,000 que están esperando el milagro, quiero ser de los 12 que recogen los pedazos, porque el alfarero quiere reconstruir muchas vidas. Y si eres tú, el que estás hoy aquí, que te sientes así, roto, quebrado, ven a Jesús, que Él jamás te mira para señalarte o juzgarte, sino para tomarte en sus brazos y sanarte. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, 3 lecciones que pudimos ver hoy aquí. Una lección de compasión, una lección de obediencia y fe. ¿Qué tienes en tu mano? Y la última lección, ve y recoge los pedazos
de aquellos que necesitan venir a Jesús. Vamos a orar y darle gracias al Señor.